A su derecha se elevaban onduladas colinas, se veían sosegadas huertas y limpias casitas de piedra que le recordaban muchísimo los fértiles campos que flanquean el Sky. Al atardecer se encontraba ya cerca de las arcaicas ruinas desconocidas que se levantan en la ribera más alejada de Yat. Y aunque los recolectores de lava le habían aconsejado que no acampara allí por la noche, Ato le cebra, Ato Ato le cebra a una rara columna que había entre un muro de ruido y hecho su manta en un rincón protegido, al pie de unas esculturas cuyo significado nadie había podido descifrar. Se envolvió con otra manta, porque en Oriab las noches son frías, y en una ocasión en el que le despertó la sensación de que le rozaban la cara las alas de algún insecto, se cubrió la cabeza completamente y durmió en paz hasta que le despertaran los pájaros magá de los lejanos bosquecillos resinosos. El sol terminaba de aparecer por encima de la gran ladera donde se extendían lenguas enteras de primordiales basamentos de ladrillo, paredes desmoronadas y ocasionales columnas rotas y pedestales fragmentados hasta la desolada ribera del Yat. Y Carter buscó con la mirada su cebra. Grande fue su consternación al ver al animal tendido junto a la extraña columna en la que la había atado, y más grande aún fue su inquietud al descubrir que estaba muerta y que le habían succionado toda la sangre por medio de una herida singular que mostraba en el cuello. Le habían revuelto su equipaje y le habían desaparecido algunas baratijas brillantes, y por todo el polvo del suelo se veían las huellas enormes de unos pies palmeados a las que de ningún modo pudo encontrar explicación. ¿Un chupacabras? Los consejos de los recolectores de lava le vinieron a la cabeza y se preguntó entonces qué clase de cosa sería la que le había rozado la cara durante la noche. Luego se echó al hombro del equipaje y emprendió la marcha hacia el Engranek, aunque no sin sentir un escalofrío al ver de cerca, cuando cruzaba las ruinas, el chato portal de una entrada que se abría a la fachada de un viejo templo y cuyos peldaños descendían hasta unas tinieblas imposibles de escudriñar. El camino subió ahora cuesta arriba por una comarca más agreste y boscosa en la que solo se veían cabañas carboneras y campamentos de recolectores de resina. Todo el aire parecía embalsamado por la fragante resina, y los pájaros magá cantaban alegremente haciendo resplandecer sus 7 colores al sol. Hacia el atardecer llegó a otro campamento de recolectores de lava que ya llegaban de regreso con sus pesados sacos al hombro desde la falda del Engranek. Aquí acampó él también, y escuchó las canciones y los relatos de los hombres, y les oyó hablar atemorizados de un compañero que habían perdido. Habían trepado este hombre demasiado arriba con el fin de alcanzar un mole de finísima lava que había divisado, y al caer la noche no había regresado con sus compañeros. Cuando fueron a buscarle al día siguiente, solo encontraron su turbante, pero no encontraron signo alguno entre los restos de que se hubiera despeñado. No lo buscaron más porque el más viejo de todos ellos dijo que era inútil, aunque se duda mucho de la experiencia de las descarnadas alimañas de la noche, y algunos las tienen por puramente fabulosas. Se dice también que jamás se recupera cosa alguna que caiga en su poder. Carter entonces le preguntó si las descarnadas alimañas de la noche chupaban la sangre, si le gustaban los objetos brillantes y si dejaban huellas de pies palmeados, pero ellos movieron negativamente la cabeza y parecieron alarmarse por aquellas preguntas. Cuando vio lo taciturnos que se habían vuelto, no les preguntó más y fue a dormir a su frazada. Al día siguiente se levantó a la vez que los recolectores de lava y se despidió, ya que ellos se marchaban hacia el oeste y él tomaba la dirección opuesta. A lomos de una cebra que les había comprado, los más viejos dijeron que sería mejor que no trepara demasiado arriba del monte en Granek, pero aunque él les agradeció el consejo, francamente no se dejó persuadir lo más mínimo. Creía que iba a encontrar allí a los dioses
de la desconocida Kadat y que obtendría de ellos indicaciones para llegar a en la encantada y maravillosa ciudad del sol poniente hacia mediodía. Después de un largo ascenso, llegó a las aldeas abandonadas de los montañeses que un día habitaron junto al Engranek y esculpieron imágenes en su fina lava. Aquí habían vivido hasta los tiempos del abuelo del tabernero, época en que empezaron a notar que su presencia no era grata. Sus nuevas casas habían sido construidas en zonas cada vez más elevadas de la montaña, y cuanto más arriba edificaban, más gente desaparecía al amanecer. Por último, resolvieron que era mejor marcharse todos, ya que a veces se veían en la oscuridad cosas nada tranquilizadoras, así que finalmente bajaron todos hacia el mar y se situaron en Bajarna, donde ocuparon un barrio muy viejo y enseñaron a sus hijos el antiguo arte de esculpir figuras, lo que sigue haciendo hasta hoy. Fue de estos descendientes de los desterrados en Granek de quienes Gardner había recogido las más interesantes historias sobre este monte, cuando anduvo indagando por las antiguas tabernas de Bajarna. A medida que Carter, pensando en estas cosas, se aproximaba la agreste mole desnuda parecía hacerse más elevada y brumosa en lo más bajo de su ladrón. Crecían los árboles diseminados, algo más arriba era arbustos raquíticos lo que había, y en las alturas solo la roca tremenda y desnuda se alzaba de espectral en el cielo para fusionarse con el hielo y las nieves eternas. Carter contempló las grietas y escarpas de aquellas rocas sombrías y no le pareció muy grata la empresa de escalarlas. En algunos lugares se veía corrientes de lava petrificada y montones de escoria amontonadas en pendientes y cornisas. Hace 90 evos, antes de que los dioses vinieran a danzar sobre el agudo pico, aquella montaña había hablado el lenguaje del fuego y había rugido con la voz de los truenos interiores. Ahora se enderezaba silenciosa y siniestra, conservando en su cara oculta aquel gigantesco semblante secreto del que se hablaba con temeroso respeto, y había cuevas en aquel monte cuyas tinieblas jamás desvanecidas desde los tiempos más remotos acaso estuvieran vacías y solitarias, o tal vez, si la leyenda decía verdad, albergaran horrores de formas insospechadas. Hasta el pie en Granek, el suelo ascendía cubierto de escasos robles y de fresnos desmedrados, sembrando de fragmentos rocosos de lava y de antiguas cenizas. Encontró allí Carter los restos carbonizados de muchos fuegos de campamento, pues los recolectores de lava habituaban sin duda a pararse allí, y varios altares rudimentarios construidos ya para apropiarse de los grandes dioses. Grandes dioses, ya para conjurar a los seres, tal vez solo soñados, que habitan en los elevados desfiladeros y en el dédalo de grutas de Engranek. Al atardecer, Carter alcanzó el montón de cenizas más lejano de todos y acampó allí para pasar la noche. Ató la cebra a su rama y se envolvió bien en las mantas antes de quedarse dormido. Durante toda la noche estuvo ululando en Bonit, lejano al borde de alguna charca oculta, pero Carter no sintió miedo alguno ante aquel espantoso ser anfibio, pues la realidad afirmaba primero atravesó el bosque, en cuyos cavernos cubiertos de Después recorrió los duros campos donde crecían diseminados unos arbustos anémicos. Lamentó que los árboles se fueran distanciando, ya que la pendiente era muy pronunciada y en general le producía vértigo. Por fin empezó a distinguir toda la comarca que se extendía a sus pies, donde quiera que mirara. Vio las cabañas inhóspitas de los escultores, los bosquecillos de árboles resinosos y los campamentos de los que recogían la resina, los grandes bosques donde anidaban y cantaban los prismáticos magas, e incluso la lejanísima línea de la ribera del Yat,
junto a la cual se alzan las antiguas ruinas prohibidas cuyo nombre no se recuerda. Eligió no mirar a su alrededor y siguió trepando hasta que los matorrales se hicieron cada vez más ralos y no encontró otra cosa donde agarrarse que una hierba de tallos robustos. Después el suelo se hizo aún más pobre. De vez en cuando aparecían grandes trechos donde el fuego cuando aparecían grandes trechos donde afloraba la roca desnuda y algún nido de cóndor oculto entre las grietas. Finalmente ya no hubo sino roca pura. Y de no haber estado tan áspera y erosionada, dificultosamente habría podido continuar adelante. Sus protuberancias, rebordes y remates le ayudaron mucho y le resultó alentador, y descubrió que cuando en cuando alguna señal dejada por los recolectores de lava al arañar toscamente la roca, sabiendo por ellas que seres humanos normales y corrientes habían estado allí antes que él. Un poco más arriba la presencia del hombre se demostraba en unos asideros para pies y manos que habían sido practicados a golpe de piqueta, allí donde se hacían necesarios, y en las pequeñas canteras y excavaciones efectuadas donde se habían descubierto una rica veta de mineral o una corriente de lava. En un lugar se había tallado artificialmente una estrecha cornisa que se apartaba bastante de la línea principal del ascenso para dar acceso a un filón especialmente rico. Una o dos veces se atrevió Carter a mirar alrededor y se quedó pasmado ante el inmenso paisaje que se dominaba desde aquella altura. Toda la isla, desde donde se encontraba él hasta las costas, se extendía a sus pies. Al fondo distinguía las terrazas de piedra de Baarna y el humo de sus chimeneas misteriosa y distante, y aún más allá el limitado mar meridional henchido de secretos. Hasta entonces había ido subiendo en zigzag, de manera que la vertiente esculpida por la montaña continuaba oculta a sus ojos. Carter vio entonces una sonrisa que ascendía a la izquierda, y le pareció que esa era la dirección que él debía tomar. Echó hacia allá con la esperanza de que el camino continuase sin interrupción, y 10 minutos más tarde se cercioró que efectivamente no se trataba de un callejón sin salida, sino de una empinada senda que conducía a un arco, el cual, si no estaba bruscamente cortado y no se desviaba, le llevaría en unas pocas horas de ascensión y aquella desconocida vertiente sur que dominaba los desolados precipicios y el maldito valle de lava. La comarca que aparecía ante él por esta dirección era más desolada y salvaje que las tierras que hasta entonces había atravesado. La ladera de la montaña era también algo diferente, pues se veía perforada de extrañas hendiduras y cuevas como no había visto hasta ahora en la ruta que acababa de dejar, unos por debajo de él y otros por encima. Todos estos enormes agujeros se abrían en las paredes verticales. Ma, ¿tienes té? No, pero ahorita quiero té. ¿Tienes té? Dame, ¿no? De forma que eran absolutamente inaccesibles al hombre. El aire era frío ahora, pero tan difícil resultaba la escalada que no hizo caso. Solo le preocupaba su creciente dispersión, y pensó que quizás fuera la dificultad de respirar lo que trastornaba la cabeza de otros viajeros, suscitando aquellas absurdas historias de alimañas descarnadas y nocturnas con la que pretendía explicar la desaparición de los que trepaban por aquellos senderos peligrosos. No le habían impresionado mucho los relatos de los viajeros, pero traía consigo un buen alfaje por cualquier eventualidad. Todos los demás pensamientos perdían importancia ante su deseo de ver aquel rostro esculpido que podía proporcionarle por fin la pista de los dioses que reinan sobre la desconocida Kadat. Por último, en medio del frío glacial,
de las regiones superiores desembocó de lleno en la cara oculta de Engranek y en las cimas infinitas que se abrían a sus pies vio los desolados precipicios y abismos de lava que señalaban el lugar donde en tiempos remotos se habían desencadenado la cólera de los grandes dioses. Desde allí se distinguía también en dirección sur una vasta extensión de terrenos, pero ahora era una tierra desierta, sin campos de labranza ni chimeneas de cabañas, y parecía no tener fin. En esta dirección no se veía el mar ni aún en la lejanía, pues Oriab es una isla grande. Las negras cavernas y las entrañas grietas seguían siendo numerosas en aquellos cortes verticales, pero ninguna era accesible al escalador. Por encima de estas aberturas desollaba una gran masa prominente que imposibilitaba ver la parte superior de la montaña, y Carter temió por un momento que resultase inaccesible encaramado en una roca insegura, batida por el viento en difícil equilibrio y a varias millas por encima del suelo. Entre el vacío y una desnuda pared de piedra conoció Carter el medio que hace esquivar a los hombres el flanco oculto del Engranek. Si el camino quedaba destruido, la noche le sorprendería allí acurrucado todavía, y el amanecer no le encontraría ya, pero había un acceso y Carter lo vio justo a tiempo. Solo un soñador auténticamente experto podía haberse valido de aquellos asideros inapreciables, pero a Carter le fueron suficientes. Remontó la roca inmensa por su pared exterior y se encontró con una pendiente mucho más asequible que la de abajo, ya que el deshielo de un glaciar había dejado en ella un trecho holgado con salientes y surcos. A la izquierda se abría un precipicio que descendía vertical desde ignoradas alturas hasta remotas profundidades. Por encima, fuera de su alcance, podía distinguir la oscura boca de una gruta. A la derecha, sin embargo, el monte se inclinaba bastante, permitiéndole recostarse y descansar. Por el frío reinante se dio cuenta de que debía encontrarse cerca de las nieves de la cumbre, y alzó los ojos para ver si distinguía el resplandor de los picos nevados a la luz rojita del atardecer. Ciertamente había nieve a varios miles de pies más arriba, pero antes de llegar a ella se veía un formidable farallón suspendido por siempre en atrevido perfil, que sobresalía lo mismo que el que acababa de esquivar, y a verlo dejó escapar un grito, y lleno de pavor se agarró a las hendiduras de la roca, porque aquella gigantesca prominencia no conservaba la forma con la que las primeras edades de la tierra la habían esculpido, sino que brillaba el sol de la tarde, roja y majestuosa, con los tallados y bruñidos rasgos de un dios. Aquel rostro resplandecía severo y terrible bajo la ígnea luz del sol poniente. Era tan inmenso que resultaba imposible medir sus dimensiones, pero claramente se veía que aquella obra no se había sido esculpida por manos humanas. Era un dios cincelado por dioses, y su mirada altiva y majestuosa descendía desde su altura hasta el lugar donde se encontraba el explorador. Los rumores afirmaban que el rostro era muy singular e incomprensible, y Carter comprobó que efectivamente era así, pues aquellos ojos alcanzaban y estrechos, y aquellas orejas de grandes lóbulos, y aquella nariz fina y la puntiaguda barbilla, y todo, en fin, mostraba una raza que no era de hombres sino de dioses. Aun cuando esta imagen grandiosa era lo que iba buscando y lo que había esperado encontrar, se sintió sobrecogido por un horror sagrado, y tuvo que aferrarse a las paredes del elevado y peligroso nido de águilas en que se hallaba, pues el rostro de un dios es mucho más prodigioso que todo lo imaginable, y cuando ese rostro es más grande que un templo y se le ve contemplado el universo desde las alturas bajo los rayos del sol poniente, y en silencio eterno de las cumbres en cuya oscura lava ha sido esculpido en tiempo inmemorial por divinidades desconocidas y terribles, resultado tan impresionante que nadie se puede austrar a su, a su favorito, a su pavoroso hechizo.
Pero además vino a añadirse la sorpresa de que los rasgos del dios le eran familiares, pues aunque había proyectado buscar por todo el país de los sueños a quienes por su parecido con este rostro se señala sean como hijos de los dioses, comprendía ahora que tal búsqueda no era necesaria. Ciertamente el gran rostro esculpido en aquel monte inaccesible no le era extraño, sino que tenía los rasgos que había visto a menudo en las gentes que frecuentaban las tabernas portuarias de Celefais, ciudad del país de Nargai, que se extiende más allá de los montes Tamarios y está gobernado por el rey Curranes, a quien Carter conoció una vez en su vida vigil. Todos los años llegaban marineros con ese mismo se- semen- semblante desde el norte en sus negras embarcaciones a cambio onis a cambiar onis por jade esculpido y por hilo de oro y por ojos pajarillos cantores de Celefais y era evidente que tales marineros no eran sino los semidioses que él buscaba y el lugar donde se habitaban no debía de estar lejos de la inmensidad fría en donde se alzaba la ignorada Kadat, cuyo castillo de Onis era la morada de los grandes dioses, que de manera que debía dirigirse hacia el país, y como se encontraba muy lejos de Oriab, decidió regresar a Dilaflen y remontar a Sky hasta el puente de Nir para atravesar nuevamente el bosque encantado de los Ox. Desde allí tomaría un camino que ya hacia el norte y cruzaría los incalculables jardines que bordean las riberas del Ocranos hasta llegar a los dorados. Encontrar a los dorados flechas de campanario en Tarn, ciudad donde habría encontrado algún león que zarpara rumbo al mar Serenario. Pero la oscuridad era ahora más densa y el gran rostro esculpido resultaba aún más severo en la sombra. La noche cogió al explorador encaramado en aquel saliente y en la negrura no pudo ni hablar ni subir, sino solo permanecer allí, agarrarse y temblar en aquel angosto lugar hasta que viniese el nuevo día. Ansió fervientemente mantenerse despierto. No fuese que por el sueño perdiera apoyo y cayese por el inescrupable vacío a los despeñaderos y agudos riscos de aquel valle maldito. Aparecieron las estrellas, pero salvo ellas, sus ojos solo percibían un vacío ligado a la muerte, contra la cual no se podían sino agarrarse a las rocas y pegarse en el muro de piedra, retirándose lo más posible del borde del abismo, invisible en las tinieblas. Lo único que Fue lo último que vio antes de que la noche cerrada fue un cóndor que planeaba muy cerca del patrimonio donde que la noche que cerrada fue un cóndor que planeaba muy cerca del, del precipicio donde él se encontraba, ya que se alejó chillando al pasar por delante de la gruta, cuya boca se abría un poco por encima del alcance. De repente, sin un ruido que le previniera en la oscuridad, insistió que una mano invisible le quitaba sigilosamente la cimitarra de su cinto. Luego oyó caer el arma por las rocas de abajo y recordaba contra el vaso resplandeciente de la Vía Láctea, y apareció una silla y las rocas de abajo y recortada contra el vago resplandor de la vida láctea. Le pareció ver la silueta terrible de una criatura flaca y monstruosa, provista de cuernos, de cola y alas de murciélago. Oscuros seres habían comenzado también a recortar sus nombres contra las estrellas de poniente, como si una bandada de pájaros sorprendentes salieran alrededor con torpes y silenciosos movimientos de aquellos
movimientos de aquella caverna inaccesible de la pared del precipicio. Luego una especie de tentáculo frío, gomoso, le agarró por el cuello y entró y del cuello y otra cosa le aprisiona los pies, sintiéndose elevado y suspendiendo en el espacio. Un minuto después, las estrellas habían elevado y Carter comprendió que había caído en poder de las descamadas alimañas de la noche. Sin alimento estaba Carter cuando le arrastraban al interior de la caverna del precipicio y le condujeron a través del sótano que poco después se dejaron caer a través del abismo, inconcebibles en un torbellino vertiginoso de aire húmedo y sepulcral, y Carter sintió que se precipitaba en un vórtice final de locura ululante y demoníaca. Gritaba y gritaba desesperadamente, y cada vez que lo hacía, las pinzas de aquellas bestias le pellizcaban con más sutileza. Después vio a su alrededor con una especie cuya especie de fosforescente gris y suspenso que estaría llegando en aquel mundo subterráneo de hombres profundos del cual hablaban las oscuras leyendas, y dice que está iluminado tan solo por un pálido fuego letal que nace del mismo aire esponzoñado y de las neblinas primordiales que los abismos del centro de la Tierra. Finalmente, allá abajo, en las profundidades aquellas, divisó unas alineaciones casi imprudentes de montañas y conjeturó que serían la fabulosa picos de Torque. Se elevaban estas mágicas ideas liberales. Finalmente, allí abajo en las profundidades aquellas, divisó unas alineaciones casi imperceptibles de montañas y conjetura que serían los fabulosos picos de Torque. Se elevaban estos pavorosos y ministros en la mágica oscuridad de las profundidades eternas. Son más altos de lo que el hombre era capaz de cualquier de calcular y defienden los valles donde habitan los de Halls en sucias madrigueras, pero como Carter prefería mirar los pies, aunque ellos esconder de, a sus captores, que eran unas criaturas negras toscas y espontáneas, de piel suave y grasienta como la de las ballenas, con unos cuernos desagradables curvos. Oía adelantar, sí, a sus captores, que eran las criaturas negras y toscas, espantosas, de piel suave y grasienta como la de las ballenas, como unos cuernos desagradables curvados hacia adentro, y sigilosas alas de murciélago, poseídas de piel suave y grasientos como la de las ballenas, con un cuernos desagradables curvados hacia adelante y sigilosas alas de murciélago. Poseían horribles patas, pensiles, y estaban armados de una cola que hacía resultado de ellos desagradable, curvados hacia adentro y sigilosas alas de murciélago. Poseían horribles patas prensiles y estaban amarrados de una cola que hacía estallar de manera tan alarmante como innecesaria. Y lo peor de todo era que no hablaban ni reían jamás, ni tampoco podían esbozar una sonrisa siquiera, ya que carecía totalmente del rostro, por lo que allí donde debían entender
tener la cara, solo había una superficie lisa y vacía. Todo cuanto podía hacerse era agarrar, volar y pellizcar, puesto tal es la naturaleza de esas bestias nocturnas. Al descender la bandada, los picos de Torque comenzaron a descollar contra el cielo, grises y lúgubres, y Carter observó claramente que en aquel granito ausente era imponente, sumido en eterno crepúsculo. No podía existir forma alguna de la vida. Cuando descubrieron aún más se apagaron los fuegos letales del aire y el mundo se sumergió en la negrura primordial del vacío, salvo por arriba, donde los agudos picos se levantaban por espectros. Pronto se disiparon las cimas en la neblina de las alturas, y en las tinieblas Carter solo percibió tremendas corrientes de vientos húmedos y helados procedentes de las figuras inferiores. Luego, por fin, las descarnadas alimañas se posaron en un suelo de sembrado de cosas invisibles que parecían montones de huesos, y dejaron solo a Carter en aquel valle tenebroso.